tema importante que vamos a estar utilizando bastante es el tema de los formularios. Este es otro elemento de HTML que nos va a permitir capturar información de los usuarios y enviarlas en bloque como un conjunto de datos a nuestro servidor. Obviamente en este momento solo estamos viendo la parte de HTML, pero más adelante vamos a ver cómo nuestras aplicaciones web interactúan tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Pero en este momento vamos a ver la parte de la estructura de un formulario. Un formulario tiene este bloque en la W3 School, tenemos este bloque o este apartado para los formularios. Primero, en esta parte del formulario, pues vemos el formulario como tal, ¿verdad? El elemento formulario y algunas etiquetas que trabajan en conjunto con el formulario. Eh, el formulario es un contenedor que va a tener diferentes tipos de elementos que vamos a poder utilizar. Vamos a hacer un ejemplo de un formulario de registro de usuario, más o menos como, vamos a tratar de hacerlo como este que están viendo ustedes aquí. Como pueden ver en este ejemplo, nosotros tenemos textos, cuadros donde vamos a guardar números, fechas, selección de color, correo electrónico, un campo de fecha, un listado. Vamos a también establecer una hora. Podemos seleccionar el género con unos radio buttons, un cuadro para escribir observaciones y también una pregunta oculta que vamos a utilizar y también vamos a tener dos botones. Vamos a hacer este ejemplo para poder aplicar el concepto de formularios. Como les estaba mencionando, todo este bloque de datos, al darle al botón de aceptar, se envía al servidor. Entonces, esta es una forma de solicitud de información a los usuarios. Hay dos métodos que los vamos a comentar durante lo que estamos haciendo, pero básicamente el formulario nos permite recolectar todo este bloque de información, todo este campo, y al darle a aceptar, lo manda en un solo intento hacia el servidor para luego procesarlo, ¿verdad? Ya sea que lo almacenemos en una base de datos, que mandemos correo, o cualquier tratamiento que queramos hacer con la información que nos proporciona el usuario. Entonces, como recomendación, primero vayan a la W3 School, ¿verdad? Entren al bloque este de formulario. Ahí van a ver ustedes estos apartados. Tenemos los atributos como tal de un contenedor. En este caso, los principales atributos son el action. Y el otro atributo que también van a utilizar es el método. En este caso, nosotros vamos a colocar el método get. Vamos a trabajar con él. Pero hay dos tipos de métodos que se van a utilizar, el get y el post. Si los datos que vamos a estar mandando al servidor no son críticos y no hay problema que se puedan visualizar, podemos utilizar el método get. Pero si vamos a utilizar datos confidenciales, la recomendación es utilizar el método post, porque ese no se puede visualizar. Así que tienen que tener en consideración eso. También dentro del formulario, como les mencioné, nosotros tenemos un contenedor que se llama form, pero dentro de ese contenedor vamos a utilizar diferentes tipos de elementos. De los que más vamos a utilizar son el input y el label, ¿verdad? Estos son los dos elementos que con los que principalmente vamos a estar trabajando. Vamos a hacer uso del select y también vamos a hacer uso del text area. Eso vamos a utilizarlo para que ustedes puedan ver la funcionalidad en el formulario. Del input, que es uno de los elementos con los que más vamos a trabajar, tenemos diferentes tipos de input, elementos que son este listado que ustedes están aquí. Podemos seleccionar colores, fechas, entrada de correo, carga de archivos, imágenes, números, password.
Vamos a utilizar algunos de estos en el ejemplo. Y adicionalmente, los inputs, el elemento input también tiene atributos, ¿verdad? Y esos atributos podrían ser el valor, o sea, read only, el requerido, el tamaño. Son atributos que algunos tipos input comparten en común y que los vamos a estar aplicando ahorita en los ejemplos. Entonces, recomiendo que por favor utilicen véanlo, prueben los ejemplos que están aquí para que quede más claro el contenido. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya tengo listo una hoja para que la trabajemos. Vamos a hacer uso recuerden, tienen que salvar el archivo como extensión HTML para que les reconozca el elemento. Luego, aquí ya tenemos la estructura. Vamos a hacer un rótulo. Hacer el rótulo aquí. Uno. Vamos a colocarlo como registro de usuarios. Rótulo. Y podemos ir viendo los cambios aquí en la página. Abrir nuestra página para que la podamos visualizar. Abrir el servidor local para ver la página. Está teniendo un pequeño problema, pero ya funcionó. Y vamos a poder ir viendo el progreso de los cambios que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, seguro también para que se vean. Okay, vamos a empezar colocando, bueno, el rótulo como lo vieron ustedes ahorita. Podemos colocar entonces vamos a colocar un salto de línea. PPR nos va a servir para hacer saltos de línea y que pues, se vea un poquito más espaciado el texto. Más adelante vamos a ver otras formas de dar espacio, pero esta es una bastante básica que se utiliza aquí en HTML. Como mencioné, nosotros vamos a tener un contenedor que en este caso no es visible, pero sí nos va a agrupar toda la estructura de los datos que vamos a ingresar y el formulario, ¿no? El formulario es nuestro contenedor. En este caso vamos a utilizar el método get, que como les mencioné, nos va a servir para mandar en la URL todo el contenido de lo que estamos escribiendo con el usuario al momento de presionar el botón de aceptar. Vamos a utilizar este método más adelante. No en este momento, lo vamos a dejar vacío, el action, para indicar la página o el archivo en el lado del servidor que nos va a administrar lo que el usuario ingresa. Podría ser un datos.php, que va a ser el archivo que va a recibir nuestra información de usuario, pero no vamos a verlo eso en este momento. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a utilizar aquí, vamos a solicitar, como lo vemos en la pantalla previa de PowerPoint, vamos a solicitar el nombre del usuario. En este caso vamos a utilizar un elemento label y vamos a colocar la etiqueta como tal, el nombre, y vamos a colocar punto. Si yo salgo,
a ver ese cambio aquí. Ahora, nosotros las etiquetas las debemos asociar juntamente con con las entradas o los campos donde el usuario va a digitar. Entonces vamos a utilizar el input. En este caso, por default, el input es un tipo texto. El campo, si lo corremos ahorita, nos va a aparecer un espacio y se van a ver acá. Ahora bien, cuando nosotros presionemos Enter o demos a sentar, perdón, al botón de sentar, nosotros tenemos que estar seguros de que todas estas entradas que están aquí están identificadas con el atributo name. Esto es importante porque el name nos asocia la etiqueta con el campo donde está ingresando datos del usuario. En este caso, nosotros vamos a hacer un campo de nombre, entonces le vamos a poner C de campo o F field para identificar los campos y le vamos a colocar nombre. C nombre. Esa es como que nuestra identificación de esta entrada. Aquí en el input vamos a colocar la name y vamos a colocar el campo o el nombre del campo que vamos a bajar. En este caso se llama nombre. Entonces, aquí nosotros estamos asociando o relacionando la etiqueta con esta entrada. Así que cuando el usuario presione la etiqueta o si está en un teléfono y presiona la etiqueta, automáticamente también está refiriéndose a la entrada del campo que tenemos acá. Otro aspecto importante que lo vamos a ver más adelante también es identificar este objeto con un ID. El ID nos va a servir, siempre en el caso del HTML para formatear, para darle color, para darle algunas características, algunas abreviaciones. Y en este caso, este es el nombre, va a ser el mismo nombre, vamos a hacer así, el mismo nombre que tiene el campo que se va a enviar en el formulario. Esta referencia es lo que se va a mandar, el dato que se va a mandar, y esta es la referencia para el formateo de la página, que más adelante lo vamos a ver cuando estemos con los temas de CSS. Nosotros tenemos un atributo que se llama size. Este atributo nos permite cambiarle el tamaño. Podemos poner 80 y si se fijan, aquí ya me cambió el tamaño del texto. Ahora bien, si yo coloco otra etiqueta para la dirección, voy a colocar aquí esta etiqueta de la dirección, puntos, salvamos. Entonces, si ustedes se fijan, continúa, no hay un salto. Entonces, vamos a escribir también en entrada para que vean cómo se ve. Vamos a colocar el input. Y aquí nuevamente tenemos que tener cuidado de asociar la etiqueta con la entrada. Entonces vamos a colocar el cdirect. Cdirect podríamos colocar con un recorte. Aquí vamos a colocar el campo, le vamos a dar campo cdirect. Y vamos a darle allí también cdirect. Yo salgo, visualizo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el campo. Yo le doy clic aquí a la dirección, ya me enfoca y se ubica en el campo. Porque la etiqueta está relacionada, esta relación nos ayuda a que la etiqueta y la entrada se asocien. Ahora bien, yo voy a querer que se vea un poquito mejor la forma, así que vamos a agregar un salto de línea al final de la etiqueta, al final del campo de texto. En la otra etiqueta también vamos a agregar un salto de línea. Y aquí también vamos a agregar un salto de línea.
Entonces, en esto, salvarlo, me cambia más la presentación. Podríamos utilizar aquí el atributo de size, aumentarlo y podríamos cambiarlo a, o sea, 70. Por, sí. Vamos a agregar dos botones a nuestro formulario. Un botón de ellos va a ser el botón de reset, que es otra entrada. En este caso, nosotros vamos a colocar reset, que en este caso va a ser como reinicio o iniciar. Y vamos a colocar el sector líneas. No, en este caso no vamos a colocar el sector líneas. Y también vamos a utilizar nuestro botón de aceptar, que es submit. O podemos enviar también. Es algo similar. Entonces, vamos, aquí ya nos va a aparecer. Quiero que observen esto. Por ejemplo, si el usuario viene y escribe y Carlos cuando le da a aceptar en el formulario, si ustedes se fijan aquí, Carlos lo voy a copiar y voy a abrir un vean esto. Cuando se le presiona aceptar, va una cadena en el navegador, porque se supone que en el action que tenemos aquí, yo debo de mandar toda la información del formulario a un archivo del servidor. Como estoy usando el método get, esa información se visualiza aquí. Entonces, quiero que vean esto. Si ustedes se fijan, pongan esta atención aquí. Si ustedes se fijan, este nombre que nosotros le pusimos aquí, name, a estos dos campos, son las variables que utiliza el formulario para mandar la información. Quiero que vean esta opción aquí. Si se fijan, aquí tenemos CNAME, que es el que corresponde a esta entrada. Y tenemos también aquí mismo el CDirect, que es el que corresponde a esta otra entrada. Cuando nosotros presionamos el botón de aceptar o submit, en este momento, este botón manda todo el bloque de todos los campos que vamos a tener. Este formulario lo vamos a hacer un poquito más grande porque para que conozcamos más los otros tipos de entradas. Pero cuando ustedes presionan el botón de aceptar, todo este bloque de información se va a ir acá. Cuando terminemos vamos a volver a ver esta cadena. Como van a haber más campos, obviamente la cadena va a ser más grande, con más variables. Pero se va a enviar al servidor. Son las variables con la información que se va a mandar al servidor. Y ocurre porque estamos utilizando, o mejor dicho, ocurre que lo vemos en la URL porque estamos utilizando el método get. Si la información que vamos a mandar es sensible, como por ejemplo un número de tarjeta o algo confidencial, entonces no se utiliza este método, se utiliza el método POST, que nos va a permitir mandar la información al servidor, pero de manera oculta. No lo vamos a ver, no se va a visualizar. Y
quien lo va a recibir es lo que nosotros vamos a estar colocando acá en futura trabajo que vamos a hacer, lo vamos a definir aquí en esta sección. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo el uso de formularios. Antes, entonces, no olvidar este atributo. El atributo name es importante porque si nosotros colocamos los elementos input y olvidamos este atributo, estos datos que el usuario ingrese no se van a ir al servidor, ni por el método get ni por el método post, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a continuar. Finalizar esto. Okay. Otro atributo que tiene el elemento input y que podría ser útil también para orientar al usuario es el atributo placeholder, que nos permite como poner una leyenda en el campo para que el usuario entienda o tenga más claro qué es lo que debe escribir en él, ¿verdad? Entonces podríamos escribir nosotros una leyenda así como escribe tu nombre aquí. Entonces, el usuario va a ver esta leyenda, no es parte del contenido, sino que le da una referencia al usuario, entonces al escribir ya se desaparece y queda el contenido que el usuario escribe. El botón de reset pues, me deja nuevamente el formulario listo para ingresar, eliminar lo que hay escrito, pero no se manda al servidor. Solamente cuando presionamos aceptar, que es el submit que nosotros tenemos acá en el código, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí yo no visualizo toda la línea. Si yo presiono, estando en el Visual Studio Code, al Z, entonces me permite que la línea continúe hacia abajo. Si se fijan, esta es la 14 y esta es la 15. Entonces, aunque la línea sea larga, voy a poder visualizar todo el contenido en el espacio que tenga disponible, de verdad, en la pantalla. Aquí podemos ver todo el texto de la línea. O sea, esta es una sola línea. Vamos a colocar otro placeholder a la dirección. En este caso, vamos a colocarlo aquí. Perdón. Recuerden que es con los inputs, ¿verdad? Y vamos a escribir tu dirección de domicilio aquí. Y aquí ya nos aparece la referencia. Vamos a utilizar otro input. Esta vamos a solicitar una edad o etiqueta, ¿verdad? En este caso vamos a colocar set edad, que es el campo que vamos a estar llenando en el formulario, y el texto que va a visualizar lo vamos a colocar como edad. Vamos a colocar el salto de línea. En este caso vamos a utilizar un input numérico que nos va a servir para ingresar los números. Vamos a colocar el campo de edad con su identificador. Edad. Okay. Este tipo de entrada nos va a permitir
también podemos hacer uso de algunos atributos que nos va a validar el formulario cuando le demos a aceptar. Por ejemplo, yo podría especificar que un valor mínimo no sea menor que 0. Ese sería nuestro valor mínimo. También podríamos colocar un valor máximo en edad, una propiedad max. Un atributo max podríamos decir una persona mayor, 150 años, o 200 años. No sé si alguien llega a esta edad, pero podríamos colocar este valor. Podríamos también, bueno, vamos a visualizarlo para que ustedes vean lo que tenemos acá. Entonces, si se fijan, este es un campo numérico. Aquí puedo aumentar o decrementar. Acá, si se fijan, como ya le puse el valor mínimo de 0, ya no me da valores negativos. Lo voy a quitar solo para que ustedes lo visualicen. Voy a salvar. Y al colocar este, valor mínimo, cuando el valor mínimo, si ustedes se fijan, me deja grabar valores negativos. Obviamente nadie va a tener nada negativa, así que por eso es mejor especificar un valor mínimo para que no se grabe. En este caso podríamos dejarlo como 1, cero, lógico. Ustedes observan también aquí, cuando yo le presiono las flechas, el formulario tiene un incremento de 1 en 1. Ese incremento lo podríamos modificar. Podríamos, con el atributo step, podríamos especificar esa de 5 en 5, por ejemplo. Al seleccionar, si yo presiono la flecha, el incremento va de 5 en 5. Podemos utilizar en este caso el placeholder para indicar lo que queremos que active ahí. Años. Creo que sepa que es lo que tenemos los años. Okay. También, si se fijan, nosotros podríamos escribir, por ejemplo, nombre, dirección. Yo podría escribir valores negativos, los 30, pero si yo le doy a aceptar, el formulario valida que los valores se encuentran en el rango que deben. Como yo le puse que no manejará números negativos, entonces no lo permite y no manda la información hasta validar ese dato. Igual, si coloco 300, me dice que el valor debe ser menor o igual a 200, porque es el mayor el máximo. ¿Sí? Algo también ustedes pueden observar es que como nosotros colocamos el campo de la numérico, nos permite validar que lo que se ingresa en este campo sean números. Yo estoy tratando de ingresar letra, no me lo permite. Eso es algo también en estos atributos que hemos colocado acá a la edad, para que ustedes lo puedan utilizar al momento de definir su formulario. Vamos a hacer otro campo de solicitud. En esta ocasión va a ser la fecha de nacimiento y vamos a colocar la etiqueta. Va a ser fecha NA, el campo que vamos a estar enviando, y la etiqueta va a ser fecha de nacimiento. El salto de línea. Vamos a colocar la entrada.
En este caso, como lo que vamos a solicitar es una fecha, entonces vamos a colocar una entrada tipo date. En este caso, el campo tipo date nos va a servir para recolectar esa información. Vamos a asociar la etiqueta al campo, hacer fecha, ¿no? Recuerden que estos y estos deben de ser igual para relacionar la etiqueta, ¿verdad? Y se fecha, ¿no? Para la identificación, que en este momento no lo ven útil, pero más adelante este ID nos va a servir para el formateo de los elementos HTML. Ok, como nosotros estamos grabando una fecha, podríamos tener algunos criterios de validación. Por ejemplo, yo quisiera que esta fecha no sea menor del 2000. Sé que tal vez es muy corto, pero para que lo vean más fácil, vamos a poner 2000 y vamos a poner que no sea menor del 2000, del 1 de enero del 2000. La fecha se utiliza el formato estándar, es en formato de año, mes, día. Ese es el formato estándar que se utiliza, pero también aplica para base de datos. Y podríamos colocar una fecha máxima que podríamos colocarle. Lo estoy haciendo más para el ejemplo, ¿verdad? Quizás la fecha máxima no deberíamos de colocarla, pero podríamos decir de que nadie va a ser menor al año 22. Entonces, de mayor al año 22. Entonces, podemos poner aquí 21, 12, 31. O sea que no vamos a poner fecha de este año en nuestro campo, ¿verdad? Básicamente es lo que le queremos decir aquí al navegador y vamos a colocar el salto de línea al baño. Entonces, si ustedes se fijan, de acuerdo a la compatibilidad del navegador que estamos utilizando, yo estoy utilizando Edge. El navegador me permite visualizar este control. Este control, pues, como pueden ver ustedes, me despliega un calendario y si ustedes se fijan, como la fecha máxima que le pusimos fue el 31 de diciembre, no me permite navegar a fechas más adelante del 31. ¿Ve? Solo llegamos hasta el 31 de diciembre. Y si bajamos en el año, como le pusimos la fecha mínima del 2000, no me permite ver años menores al año 2000. Es todo el bloque de años que me están mostrando acá. Miren, llega como mínimo al año 2000 porque le puse esa limitante, ¿verdad? Entonces, ese es también algo bastante interesante del control, cual no me permite, si yo lo escribo, al darle enter, por ejemplo, si yo lleno los datos acá, le doy a aceptar y me está validando los resultados que yo estoy colocando, ¿verdad? Entonces, se fijan acá, no me está dejando, porque en la fecha es menor al año 2000. Bueno, aquí tengo una situación con el step. Voy a quitar el step acá, que no me esté afectando tampoco a los números. Y pues, como no son entradas válidas, el formulario no manda la información. RCP, ya todo está otra vez listo para volver a grabar o corrijo el dato que tengo de corregir, ¿verdad? El elemento que vamos a grabar, entrada es la entrada del color. A solicitarle el color de la casa al usuario. Se va a llamar C color. Le estoy colocando C de campo, ¿verdad? Realmente el nombre de ustedes tienen que colocarle un nombre que vaya acorde a la nomenclatura que su equipo define
manejar las variables. En este momento yo le estoy colocando el C campo y luego el color, que es lo que yo voy a mencionar. Entonces, aquí le voy a colocar la etiqueta al color de la casa. Y vamos a indicar la entrada. Y en este caso vamos a utilizar una entrada de color, que es esta. Igual vamos a colocarle, no olviden colocar un campo de referencia, ¿verdad? En name y el ID. Salvamos. Y van a ver ustedes, van a ver ustedes que me habilita el navegador un control para seleccionar el color. Si yo le presiono acá al control, me da la oportunidad de ver diferentes paletas y seleccionar el color que yo deseo. Entonces, ya al mandar el formulario, pues va a mandar la información del color que yo seleccioné aquí, el color en hexadecimal que yo seleccioné. Otro campo, otra entrada que vamos a utilizar va a ser la entrada de correo electrónico. Vamos a colocar la etiqueta, vamos a llamar C email y lo vamos a poner aquí la etiqueta de correo electrónico. Ahora, la entrada que vamos a utilizar es una entrada para correos electrónicos. La particularidad de definir la entrada como correo electrónico es que, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando ustedes están con su teléfono llenando un formulario, dependiendo del campo, se habilitan algunas características del teclado. En este caso, como nosotros estamos definiendo este campo como un campo para correo, va a habilitar el teclado para que tenga las opciones de teclado para escribir correo electrónico, como por ejemplo el arroba o el .com, que son opciones de teclado del teléfono para escribir más rápido el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, ese atributo lo entiende el navegador y nos habilita el teclado de esa manera para que sea un poco más inteligente el ingreso, ¿verdad? Entonces, como el nombre del campo, que se va a C y su identificador, que se igual C. Bien. Podríamos ampliar un poquito más el campo. Podemos colocar el placeholder, sea más claro lo que debe ingresar el usuario. Pero vamos a utilizar otro control. Este control es el control de meses, así que vamos a justificar el uso de control solicitándole el mes de nacimiento al usuario. Recuerden que lo que estamos haciendo son algún tipo de ejemplos para poder utilizar esos objetos, esos elementos. Entonces, vamos a utilizar la etiqueta label, le vamos a poner CMS, el campo que vamos a utilizar en el formulario, le vamos a poner mes
de las ahora vamos a ver esta entrada de mes. En este caso es Mon. Y ya lo estamos utilizando, le colocamos campo, como lo va a llamar, el formulario, y el ID es mes. Observamos y aquí nos presenta el nuevo control de entrada. El control de entrada es bastante interesante porque nos visualiza el año. Podemos visualizar el año. Como pueden ver, nos aparecen los diferentes años que podríamos seleccionar. Y luego nos solicita el mes. Y ahí ya lo seleccionamos. Entonces ya nuestra entrada queda con el mes y el año correspondiente. Igual podríamos definir acá un valor máximo y mínimo, pero no lo vamos a hacer. Igual, estos son algunos tipos de validaciones. Cuando estemos en el capítulo de JavaScript, van a ver que ustedes que podríamos hacer otras validaciones por medio de Java. Igual, cuando estemos con PHP, también ahí podemos hacer otras validaciones. O sea que por validar datos de entrada, tenemos varios puntos de control, por decirlo así, donde podríamos validar lo que el usuario está ingresando. Bien, vamos a colocar otro control. En este caso, vamos a utilizar no el elemento input, que es uno de los que más hemos utilizado, ¿verdad? Si se fijan, el elemento input, el formulario, pues dependiendo del tipo, pues nos da estos controles que ustedes pueden observar acá. Vamos a utilizar otro elemento que nos va a permitir hacer una lista. En este caso, vamos a pedirle al usuario que nos indique el departamento en el que vive. Entonces vamos a utilizar la etiqueta label. Vamos a colocar el campo del formulario que llamarse dentro. Y vamos a poner la etiqueta departamento. En este caso, vamos a utilizar el elemento select. El elemento select, pues lo vamos a asociar al campo selecto, que al seleccionar, pues vamos a definir ahí qué es lo que va dentro. Igual el ID selecto, que nos va a servir para su formateo. Ok. Este elemento, el elemento select, nos va a permitir hacer una lista de valores donde vamos a poder seleccionar de esa lista el valor que yo quiero indicar. En este caso, pues voy a colocar algunos departamentos para que el usuario seleccione de entre ellos, ¿verdad? Utilizar los elementos option. Como son varios options que vamos a utilizar, entonces podemos utilizar el M para que nos replique la cantidad de opciones que vamos a darle. En este caso vamos a hacer 6 opciones para poder seleccionar el usuario. Entonces vamos a poner option, asterisco 6, y al darle enter, esto nos va a replicar las opciones que vamos a estar mostrando, ¿verdad? En este caso vamos a colocar 6 departamentos. Vamos a colocar el 3. Este es el valor. Y lo que va a mostrar en el listado es lo que voy a colocar acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí está colocando el 3. Aquí yo voy a visualizar el 3 también. Vamos a colocar también Atlántica. Y se va a ver en el listado Atlántica. También
pueda. Me podría pasar. Ok. Lo que está en el atributo de valor es el valor que se va a grabar cuando yo seleccione. Y lo que está aquí, está en blanco, que está entre la etiqueta de opciones, esto es lo que se va a mostrar en nuestra lista. O sea que aquí yo podría poner una descripción un poquito más larga, porque departamento de Cortés, departamento de Atlántida, es independiente, pero el valor que se va a grabar al seleccionar es este, ¿verdad? El que está en el campo de valor, no lo que está en el texto de visualización, por decirlo así. Entonces vamos a salvar, bueno, que voy a poner esta línea también, salvamos y visualizamos. Entonces aquí tenemos el departamento. Y aquí el usuario va a poder elegir del listado el departamento que desea, ¿verdad? Lo miren ustedes. Y esa sería la forma de hacer una lista para que el usuario la seleccione. La entrada que podríamos hacer uso es la entrada de la hora. En este caso vamos a hacer el uso de un control de entrada tipo tiempo. Vamos a solicitarle al usuario la hora de almuerzo. Y vamos a colocarle a este campo C almuerzo. Y en la etiqueta le vamos a colocar hora de almuerzo. Y en este caso, el tipo de input que vamos a solicitar es de tiempo. Le vamos a darle el campo del formulario que se va a llamarse almuerzo. Pero se va a llamar igual, bien. Poder seleccionar la hora y también los minutos. Podemos indicar si es AM o PM. Lógica sería que elija un horario PM, o podría ser antes de la hora de almuerzo. El usuario va a tener este control para definir horas. Vamos a hacer otro control. En este caso vamos a hacer uso de lo que son los tipo radio buttons, solicitándole al usuario que nos indique el género.
de sexo. Y darle el género. Y no le vamos a solicitar el salto de línea para que nos quede en una sola línea la etiqueta y la selección. Vamos a solicitarle que nos dé el ingreso a un tipo radio. Igual, acá lo vamos a asociar al campo que va a ser único, ¿verdad? Sexo con el ID. En este caso, como vamos a tener varias opciones, solo una de ellas va a ser la que el usuario va a elegir. El ID sí lo vamos a definir diferente, lo vamos a poner ID femenino y vamos a colocar el valor que selecciona el usuario. Este campo lo vamos a colocar acá y lo vamos a colocar femenino. Esto es lo que el usuario va a seleccionar si elige la opción o el botón de femenino. Vamos a colocarle una etiqueta a ese botón. En este caso, el botón va a ir asociado con el ID y vamos a colocarle ID femenino. Para que podamos elegir o sea el botón o la etiqueta. Ahí lo asociamos con el ID y le vamos a dar el otro de femenino. Lo mismo con el también. Igual está asociado al mismo campo, o sea, es sexo. Y aquí le vamos a dar su propia identificación. Valor, al momento de seleccionar, en este caso de la etiqueta que va asociada. Y el nombre o lo que se va a visualizar. En este caso, aquí sí vamos a hacer el salto de línea. Aquí, como pueden ver, me aparece seleccionar el género. Yo puedo seleccionar entre masculino y femenino. Y puedo, si ustedes observan, yo puedo darle clic al botón o también le puedo dar clic a la etiqueta. Si le doy clic a la etiqueta, también se marca el botón por esta relación que se ha hecho acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la etiqueta, está asociado o se le indica a cuál está asociada, ¿no? Con este atributo. Entonces, por eso es que si yo le doy a la etiqueta, es como que yo le dé presionando al radio button. Okay. Otro elemento que vamos a poder utilizar dentro del formulario es el elemento text area. Vamos a hacer el ejemplo aquí solicitándole observaciones al usuario. Vamos a colocar el ticket table y le vamos a llenar el campo C, observaciones. En este caso, vamos a utilizar el elemento text area. El campo text o el elemento text area
igual lo vamos a asociar al campo de observaciones. ID, de observaciones. Y vamos a colocarle un punto de línea. Podemos cambiar. Quisiéramos hacer un poquito más ancho el espacio. Darle aquí 60. Igual si queremos hacerlo más alto, podemos meter la línea. O hacerlo más corto. Podríamos decir que 6. Igual acá podemos utilizar la text folder para darle una leyenda al campo y podemos decirle que es que la leyenda este control pues se puede ampliar o hacer más corto, ya lo tiene por defecto el atributo. Igual, ustedes se fijan como las etiquetas quedan asociadas a los controles, se puede seleccionar o darle clic a la etiqueta y el enfoque queda en el control. Eso es bastante útil. Porque a veces, pues, los usuarios le dan clic a la etiqueta en lugar de darle clic a los controles. Yo, haciendo esas referencias, pues, nos ayuda. También, otro tipo de entrada que vamos a utilizar, obviamente estoy usando las que podríamos utilizar más comunes, pero hay otros tipos que, por eso les pido que vean el tutorial para la W3 School, para que vean las otras opciones. Pero otra entrada que es útil es la entrada de password, porque nos oculta lo que escribimos. Entonces vamos a poner una pregunta válida. Usuario. Le vamos a colocar aquí y le vamos a poner preguntas para validar. Y colocar este tipo de entrada. En este caso, este tipo de entrada es una entrada tipo password para que nos oculte el texto. Lo asociamos, y aquí no aparece, no podemos ver un documento más largo. Y aquí no aparece. Entonces, yo puedo escribir la pregunta y le aparece oculto automáticamente. Se fijan en este atributo de que aparecen puntitos y esto para visualizar por lo mostramos, sino que ya con la característica de tipo de entrada de password ya nos hace nos oculta el texto. Entonces aquí lo visualizamos. Okay. Entonces, vamos a escribir la cadena, como había dicho. Bien, yo puedo usar tab y
electrónico. Cuando yo le doy a aceptar, toda esta información que yo llené en el formulario se envía al servidor en cualquiera de los métodos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle a aceptar y quiero que vean lo que se copia aquí en el formulario. Voy a ver aquí. Obviamente, como hay más información, se está enviando. Por ejemplo, ese nombre, ya lo habíamos visto, ahí está. Ese, la dirección, aquí va. La edad, aquí está. La fecha. Si se fijan, todo lo que va aquí son los campos que definimos con la propiedad name y la información que yo ingresé. El correo electrónico, el mes, el departamento, la hora de almuerzo. Como esta es una cadena que lleva toda la información que el usuario llenó, si el formulario es muy grande, podríamos tener algún tipo de problema, porque eh, esta cadena tiene su límite. No puede ser mayor de 2000 caracteres. Así que deben evaluar ustedes en cuándo utilizar el método get o cuándo utilizar el post en relación a la cantidad de datos que van a mandar. Si es muchos datos, entonces definitivamente tendríamos que utilizar el método post. Pero si no son datos críticos, como le había mencionado, que no tendríamos problemas porque se visualizaran en el navegador, o sea que son datos que no son críticos, entonces podríamos utilizar el método get y enviarlos por la URL al momento de abrir el archivo que se define en los métodos. Esto es aquí arriba, ¿verdad? Como lo había mencionado. Aquí indicamos el archivo que va a procesar esta información del lado del servidor y el método en el que yo estoy mandando los datos a ese archivo, ¿verdad? El get se visualiza aquí en la URL, por eso se recomienda que no sean datos sensibles, datos muy confidenciales. Y el otro método, post, que va a los datos, no tiene el límite de caracteres que tenemos acá con el método get, y no se visualizan esos datos cuando se manda al servidor, sino que se mandan en la llamada al servidor. Bien, entonces este es el tema de formularios, que vamos a seguir haciendo más uso de él en los temas que vienen adelante. Muchas gracias.